Para continuar con este programa, me permito invitar a la doctora Iliria Flores Carreño a que tome su lugar en este auditorio para que dé inicio a su charla Perturbando el orden público y social, mujeres durante la Guerra de Independencia en una región de México. Mientras tanto, me permito leer una pequeña semblanza de la doctora Iliria Flores. Es licenciada en Historia por la Universidad de Guanajuato, doctora en Historia por el Colegio de Michoacán y actualmente postdoctorante de esta última. En especial, es especialista en el estudio de la Guerra de Independencia de la región Guanajuato, Michoacán y Querétaro, con énfasis en los aspectos sociales de la misma, así como en las implicaciones en la vida cotidiana de las poblaciones durante la rebelión, las familias y la relevancia de las fortificaciones rebeldes. Fue ganadora del Premio Nacional de Investigación Fórum Cultural Guanajuato en el año 2017, producto del cual se editó un libro, Vida cotidiana y violencia durante la Guerra de Independencia, Guanajuato y Michoacán, 1800-1830, título de su tesis doctoral. Ha publicado también en revistas y contribuido con capítulos de libros sobre la historia social y cotidiana de las personas históricas en el periodo de transición de la Nueva España al México independiente. Paralelamente se ha desempeñado como bibliotecaria, archivista y coordinadora en algunos de los fondos históricos más importantes del país, como la Biblioteca Armando Olivares, la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa y el Acervo Histórico Fondo del Tesoro de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha colaborado como revisora de revistas especializadas, se ha presentado en televisión, radio y medios digitales, en congresos, coloquios y charlas relacionados con la guerra, la violencia y la sociedad, historia del libro antiguo y gestión documental. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Iliria. Ahí está. Bueno, ok. Ya. Ay, muchas gracias. Sí, mejor, sí. Está, sigue prendida, ¿eh? Ajá. A ver, ahí me escuchan. Sí, porque tengo la costumbre de mover mucho las manos, entonces, bueno. Gracias por venir, gracias por supuesto al ayuntamiento porque tengo la fortuna de regresar un año más, estuve el año pasado y bueno, sí, estoy contenta, pero bueno, también se siente la falta de las compañeras y colegas, entonces bueno, aún así, gracias también por supuesto al Colegio de Michoacán por darnos esta oportunidad para abrir el espacio a la comunidad de Zamora, o sea, salirnos de nuestro espacio académico, porque a lo mejor los chicos no lo saben, pero aquí en el Colegio de Michoacán hay muchos investigadores todo el tiempo pensando, escribiendo y hablando sobre temas que tienen que ver sobre arqueología, sobre la sociedad en general, sobre humanidades, pero pues no muchas veces tenemos esta oportunidad de abrirnos al público en general, nos la pasamos peleándonos entre nosotros. Así que pues gracias y espero que, voy a hacer una advertencia, estos temas, la verdad originalmente yo pensé que serían jóvenes de preparatoria o universidad, pero tengo que hacer esta aclaración. En algún momento de la charla, algunos casos, no soy yo, que quede claro, no soy yo, son los casos en los que hablan de manera pues muy, con palabras altisonantes, con groserías, así tal cual. Entonces, no soy yo, algunas las voy a moderar y otras por inferencia sabrán de qué se trata. ¿Por qué es necesario decírselos? Porque quiero que entiendan, sobre todo los más chicos, que estamos hablando de una época, la Guerra de Independencia, y tenemos una idea de las películas y de cosas que hemos visto, de los libros, en donde a lo mejor pensamos que la gente hablaba
con un español perfecto y todos hablaban como españoles ahora actualmente de Europa, pero no es así. La gente hablaba como hablamos nosotros, con groserías, insultándose, y justamente eso es de lo que quiero hablar ahora, de lo que les voy a hablar ahora. La región que yo estudio es esta, que es Guanajuato, Querétaro y Michoacán, que allí está Valladolid, pues la antigua Valladolid, actualmente Morelia. Pero no solamente me circunscribo a ese espacio, ¿no? Sino es todo lo que es la región, que es mucho más amplio, porque funcionan y funcionaron en aquel momento como una región muy grande del centro de México y muy importante. Hasta el día de hoy, Michoacán, Querétaro y Guanajuato son de los estados, ya estados como tal, más importantes como vías de comercio, como transporte, son muy importantes, pero también muy conflictivos. Entonces eso, bueno, veremos que tiene que ver con una violencia continua, una violencia que está todo el tiempo, que no nos ha dejado lamentablemente y que ojalá, y ese es el propósito de seguir haciendo y hablando de estos temas tan fuertes, porque créanme que termino cansada, al final verán por qué, pero para que a lo mejor encontremos desde nuestro presente, porque como nosotros somos también sujetos históricos, o sea, que somos parte de la historia de la humanidad, eso quiero que les quede claro. Entonces, es importante hablar de estas cosas que son difíciles, que son feas, pero alguien lo tiene que hacer, y pues yo me asigné esa tarea. Así que, bueno, empiezo con eso, básicamente con que la violencia pues sigue estando presente todo el tiempo, y estoy hablando del periodo de la guerra, un periodo en el que estaba la gente en una situación deplorable, o sea, estaban las haciendas, pueblos, villas, ranchos, todo estaba decaído, por supuesto, por el contexto de la guerra. Pero no significa que la vida diaria se detuviera. O sea, la gente tenía que seguir comiendo, tenía que seguir durmiendo, buscando dónde dormir, vestir, tenía que seguir haciendo lo posible para subsistir. Yo principalmente utilizo los archivos judiciales, los archivos, por ahí está el encargado del archivo de Zamora. Me da mucho gusto porque los archivos, él lo sabrá muy bien, en los archivos judiciales que contienen estos expedientes criminales, que si a alguno alguna vez le interesa, pues pueden ir a ver cómo están los expedientes, que en su momento estaban cerrados como ahora, pero conforme pasa el tiempo se pueden abrir y se pueden consultar el público en general cuando se vuelven históricos. Entonces, yo utilizo esos archivos para llegar a entender o tratar de entender en este momento y para este caso a las mujeres. No aisladas, porque el ejemplo lo tenemos aquí, estamos todos hombres y mujeres y cual sea el preferencia, género con el cual se identifique cada uno, pero estamos todos aquí parejo. Y así estaba en ese momento. También hay que trasladarnos, les voy a pedir hacer ese ejercicio de movernos hacia finales del siglo XVIII, 1790, los principios del siglo XIX, 1810 hasta 1830. Imaginémonos la ropa, ¿no? Toda la situación, una Zamora mucho más pequeñita, una ciudad diferente. Bueno, hacer ese ejercicio para entender que el trabajo, pues, es lo difícil, es que la guerra se convierte en parte de la vida en sociedad en ese momento. O sea, está ahí presente siempre como un monstruo gigante que está ahí y que no podemos hacer nada, no se va a ir, pero tenemos que continuar con nuestra vida. Entonces se vuelve parte de la realidad y además se vuelve una oportunidad, se vuelve un pretexto, impedimento y en cualquier caso siempre es parte del ambiente general. Hay muchas biografías, actualmente se están escribiendo
biografías sobre mujeres, pero las mujeres, estos grandes personajes, como seguramente los han visto en clase, Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, La Güera Rodríguez, y yo en particular no quiero hablar de esas mujeres heroínas, sino quiero hablar de las mujeres comunes y corrientes como nosotras, más bien comunes. Después llegaremos a la parte de corrientes, pero primero comunes. Estas personas, porque ante todo son personas en el siglo XIX, y también tendremos más adelante, el día de mañana, estar hablando la doctora Rocío Corona acerca de también de sus temas que tienen que ver con el caso de ellas, la infancia, los niños y demás. Eso va a estar también muy interesante por si pueden acompañarnos igual. Pero en esta situación en donde las mujeres han sido tratadas como invisibles en la historia, en la historiografía es el estudio de la historia. Entonces, si en la historiografía han sido tratadas como invisibles, como sin voz, como anónimas, yo estoy tratando de hacer lo contrario, de verlas de otra manera, porque ni son invisibles, ni es que no tuvieran voz, ni son anónimas, están en la documentación, y ahorita vamos a ver cómo hay prueba de que están ahí, solamente que los que no vemos bien somos nosotros. Desde este presente, investigadores, pasamos los ojos y como que no vemos eso, no vemos que están ahí todo el tiempo, que son parte de la sociedad y no están separadas de los hombres. Y que además no fueron débiles, que usaron su voz, tanto como quejas, como alaridos, como lamentos, pero también su voz jurídica, la de los clamores de la calle, y de ahí que no fueron invisibles, sino además fueron consideradas peligrosas. No porque ahora también están hablando, hay colegas que hablan de la seducción, y en el presente entendemos seducción como una cosa de atracción física, ¿no? Bueno, hay que aclarar que como nos estamos trasladando a 200 años atrás, la seducción en este momento se trata de las ideas, es decir, manipular la mente del otro, manipular sus ideas para que hagan pues lo que nosotros queramos. A ver, ajá, ahí estamos. Entonces, bueno, pues así como lo dice ahí, para mí es importante fíjense que no me tomé el tiempo, porque no quiero pasarme y que luego se aburren y se quedan dormidos. No vayan a empezar a dormirse, ¿eh? No empiecen a cuchichear ni nada, porque va a haber examen al final, ya les dijeron. El estudio pues de la violencia no es nada más por el morbo, porque yo quiera saber de sangre, y aunque siempre lo digo porque sí me gusta, la verdad es que sí me gusta el tema de la sangre, sí me gusta el tema de las armas, la muerte, la destrucción, sí me gusta, pero tiene un propósito, y es el de encontrar un camino dentro del contexto de estas personas para comprenderlas desde su momento y desde su lugar, y acercarnos nosotros también como personas históricas que somos, porque ese es un concepto que yo utilizo mucho, somos personas, no somos personajes, somos parte de la historia, y la manera de acercarnos para mí, o de acercarlos, es a través del estudio de la violencia. Es evidente que, y eso no lo tengo ni que ya recalcar, hay mucha violencia, es muy evidente la violencia contra las mujeres. De hecho, hay muchos estudios sobre eso, sobre cómo las mujeres fueron violentadas, y actualmente también hay muchos estudios al respecto. Pero quise ahora darle un giro y voltear a ver ciertos ejemplos de la capacidad y el ejercicio de la rudeza, el disgusto, la ferocidad
de las mujeres contra los hombres y contra sus propias congéneres, contra las mujeres. Esa realidad finalmente que fue de ellas, de ellos, y es nuestra también, desafortunadamente. Yo no estudio la guerra porque me guste la guerra, yo estudio la guerra por todo lo contrario, es porque no me gusta y porque espero que si la estudiamos y la entendemos de otra manera podamos cambiar algunas cosas al respecto, sobre todo en el tema de la violencia. Pero bueno, estas mujeres de las que les voy a hablar, violentas, infractoras, agresivas, no necesariamente tuvieron que ver con la guerra directamente. O sea, nosotros también estamos en un momento de violencia general, pero la violencia de otro tipo, de la violencia doméstica, por ejemplo, en las casas sigue ocurriendo, y esa, aunque la guerra está ahí presente siempre, como se los he dicho, no tiene que ver en todos los casos con los expedientes y estas personas de las que les voy a hablar. Lo que es cierto es que tanto hombres como mujeres en ese momento, y eso también es una cosa que hay que desmitificar, tenían la oportunidad y el derecho de presentarse ante los tribunales, ante los jueces, a presentar sus quejas, denuncias y solicitudes. No es como que las mujeres estuvieran impedidas de hacerlo. De hecho, hay muchos casos de mujeres en los expedientes de los archivos. Hay muchos casos de mujeres presentando las quejas, y por eso es que pude hacer este trabajo. Aunque, bueno, también hay una cosa importante, y es que la agresión, que es la confrontación física directa, ¿no?, que es para herir, o sea, te voy a atacar para herirte, para lastimarte. Esa agresión, ese ataque directo, usualmente no se suele atribuir a las mujeres, es más como cosa de hombres. Pero pues, si ya lo vemos en la realidad, en nuestra propia realidad, pero también en la del siglo XIX, hay más casos de los que pensamos de mujeres atrevidas, astutas y muy violentas, muy agresivas. Hay muchos más casos. Blasfemas, si saben lo que es blasfemas, que profieren, dicen cosas en contra de la religión, por ejemplo, o que hablan en contra de sus esposos. La diferencia en algunos casos es que, y aquí están viendo a una pareja que sale de una vinatería, como dice ahí en el título, ¿no? Lo mismo que de una pulquería. Si se dan cuenta, hay mujeres y hombres por igual. O sea, de hecho, está saliendo la mujer, bueno, en unas condiciones muy malas. Aquí también, porque frecuentaban igual los lugares. De hecho, y lo veremos más adelante, la mayoría de esos lugares eran administrados o eran las dueñas mujeres. También vendían otra cosa que se llamaba chingere. El chingere, que es una palabra ahora que ya no se utiliza, pero el chingere era un destilado de muy baja calidad, que se vendía de manera ilegal y que era frecuentemente vendido o administrado estos lugares por mujeres. Eran las dueñas de estos lugares. Entonces, en muchos de los casos de los hombres, el alcohol tiene mucho que ver, como hasta actualmente. Por supuesto, está claro que a mí no me gusta, ya me delaté a mí misma, no me gusta el consumo, no estoy de acuerdo con el consumo excesivo del alcohol, pero en el caso de las mujeres, no, y actualmente también es igual, no necesitan del consumo del alcohol o de alguna sustancia para expresar, para sacar su inconformidad, su enojo, su vulnerabilidad, y eso visto desde fuera, porque pueden sacar esas cosas sin necesitar de alguna sustancia, pueden manifestar sus problemas y sus adversidades,
las convierte otra vez en peligrosas, porque cuando, yo qué sé, ya sabemos que el padrino tal toma además, ya sabemos que se va a poner violento, va a aventar sillas, va a aventar esto, lo otro, pero no sabemos si la madrina va a tener algún exabrupto sin la necesidad del alcohol. Entonces es más difícil predecirlo y desde ese momento era muy problemático. Entonces, que llegaran a este punto, así como en la imagen, no era tan frecuente, pero sí ocurrió. Claro que ocurrió, con todo y el chiquillo atrás cargando, no les importaba, ¿no? Y ahí está, y la gente además contemplando como nosotros. El chisme nos atrae siempre, siempre, a ver quién gana y a ver quién se lastima más. Somos así por naturaleza. Y es importante también destacar que hay espacios en donde se vinculan más frecuentemente las mujeres, como es el de las cocinas. Hasta el día de hoy, cuando vamos a la cocina, que está preparando la cocina la mamá, la abuela, la tía, es en la cocina en donde también se cocinan los chismes más sabrosos, las noticias más importantes se comunican en la cocina. Y la cocina es todo. Aquí les pongo el ejemplo de un restaurante que viene del francés restaurant, que es un lugar en donde se restauran fuerzas y se restaura la energía con la comida y con la bebida. De ahí viene el origen de la palabra restaurante. Entonces, siempre ha habido en muchos lugares. El caso de la Nueva España, ahora México, no es diferente. Ahí vemos las tortillas, vemos, seguramente tienen en esa olla o tienen chocolate o tienen frijoles. Otra vez los niños por ahí atrás, seguramente con una de esas tortillitas recién calientitas, así apachurraditas con sal, deliciosas, de las que hacen aquí en Zamora. Porque yo no soy de Zamora, entonces entiendan mi afecto por la comida michoacana. Bueno, pues estas mujeres, como les decía, causaron estos desórdenes públicos, tanto verbales como físicos, contra mujeres y hombres por igual. Por ejemplo, y aquí vienen ya los ejemplos, María Cornelia, una india del pueblito, el pueblito en Querétaro, está en el estado de Querétaro, casada con Bartolo Martín, lo acusó de golpearla y de tratar de ahorcarla con nada más y nada menos que su propio rebozo. Con su rebozo trató de ahorcarla. Esto fue en 1814. Entonces, el problema para María Cornelia en realidad era que tenían menos de un año de casados y ya y la palabra que dice ella, que ella utiliza es aporreando, ya la estaba aporreando y no tenía ni un año de casados. Entonces ella misma se pregunta, abro comillas, si estos son los principios o el pan de la boda, ¿cuáles serán los medios y los últimos? O sea, está pensando, bueno, si así comenzamos. No existía en aquel tiempo el concepto de luna de miel, pero bueno, si esos años primeros que son de amor, de enamoramiento, de encantamiento, ya empezamos que me quiere matar, ¿cómo va a ser más adelante? ¿No? Evidentemente voy a terminar muerta. Entonces, hagan algo, por favor. Se presenta ante los tribunales y hacen las investigaciones debidas. Entonces, les digo, no son menores las denuncias, y no tenía ningún reparo en ir a denunciar este tipo de confrontaciones. Incluso el hecho de echarles en cara su debilidad podía agravar más la situación. Por ejemplo, María Andrea Brígida Ramírez, india otra vez, y atención, estoy utilizando india, el concepto que utilizan en la documentación de ese siglo, de esos siglos, no en el concepto actual que es peyorativo, que tiene otras connotaciones. Además es muy importante entender que son muchos casos de Querétaro en donde la población de indias e indios era bastante significativa, era grande, y
se presentaban además, porque no es lo mismo en ese momento todavía decir que era importante decir siempre cuando empezaba un caso de qué calidad eres. ¿Qué calidad significa? No las castas como nos las presentan suelen presentarlos en la escuela, no eran castas porque son los cuadros de castas, son una cosa donde sale casada la española con el negro y tienen un hijo que es mulato, no sé si las han visto. Bueno, pues es importante presentarse como indio o india porque tuvieron los privilegios que no tuvieron los negros, los esclavos y las demás mezclas. Y ahí, bueno, ya para el siglo XIX presentarse como indio actualmente sería como, claro que no lo harían, ¿no? ¿Cómo me voy a presentar como indio? En ese momento, de hecho, era beneficioso. Pues entonces se presenta Andrea, viuda de José Manuel Rodríguez Chávez, en el pueblo de San Pedro de la Cañada, contra María Ignacia, también india y mujer de José Silvestre, porque Ignacia injurió, desacreditó y difamó públicamente a Andrea y a su esposo sin pruebas ni motivos aparentes. La llenó de oprobios, dicterios y dándole incluso unas bofetadas el alcalde de la República. O sea, Ignacia estaba en una situación que la verdad no sabemos por qué, pero estaba en un estado de mucha agresividad, de tal manera que se presentó ante el alcalde de la República de Indios, o sea, la autoridad del pueblo de indios, y lo empezó a insultar, lo empezó a agredir, y Miguel González, el alcalde, la encontró en la calle del Puente y fue que le dio sus 2, 3 cachetadas y le dijo: cálmate por favor, no sé qué está pasando. Y bueno, tampoco sabemos en qué terminó el caso, pero sí es verdad que ni siquiera tuvo miedo de presentarse ante el alcalde. Son, sin embargo, roles contradictorios, son roles difíciles, pero ¿por qué? Porque son, así como son las dueñas del hogar, también son, pues tienen sus problemas, ¿no? Y tienen derecho también a quejarse. Ahora les voy a hablar de un caso que ya lo mencioné, la verdad no me acuerdo si el año pasado o si fue en enero, pero ya he hablado de este caso, de Gertrudis la Sierpe. ¿A qué le suena sierpe? ¿Como a qué? Como a serpiente, correcto. Bueno, hay que hacer una aclaración. Serpiente y víbora no son lo mismo. Cualquier víbora es serpiente, pero no todas las serpientes son víboras. O sea, las víboras son venenosas, pero las serpientes pueden o no ser venenosas. Entonces, sierpe era un concepto en los diccionarios de la época que habla de una mujer de mala condición o muy colérica y que tiene que ver con la representación del demonio porque tuvo la astucia de utilizar, ahí me faltó un acento, de utilizar a una serpiente para hablar con Adán y con Eva. Utilizó a la serpiente, por eso se usa también como una representación de la maldad asociada a las mujeres. Bueno, el caso aquí es que Juana María Gertrudis Valdés, en 1813, conocida como la Sierpe, era una mujer de 28 años que fue acusada de lenocinio o era pública lenona. ¿Qué significa? También conocido como alcahuetazgo, es influir de manera, es
el comercio, el lucro con la ilícita comunicación carnal de otras personas, y como también es conocido como el infame comercio de prostitución de mujeres, es decir, beneficiarse de la prostitución de otras mujeres o de otras personas. Y además, porque hay que aclarar que María Gertrudis era una muy empresaria ella, y dijo, bueno, mi casa no solamente va a servir para los encuentros con estas mujeres, sino que además rentaba cuartitos pequeñitos con una camita muy sencillita para que se encontraran parejas, casi todas que caían en adulterio. Entonces era al mismo tiempo un lugar para ir a reunirse gente de todos los estratos. El asunto es que este negocio debió funcionar durante mucho tiempo, pero hasta que llegó una denuncia sobre un hombre y una mujer que se hallaban en casa de Gertrudis, es que se armó la controversia. Y este asunto llegó hasta la Ciudad de México, hasta la Audiencia de México. Y bueno, en ese momento debió haberse tratado de alguien muy importante, del caso de la mujer esta que fue denunciada, porque de inmediato fueron los jueces a ver qué pasaba en casa de Gertrudis. Y encontraron a Benito Martínez, un español, tejedor de oficio, siendo Querétaro uno de los lugares más importantes en aquel tiempo de los obrajes, es decir, donde se trabaja la lana. La lana era muy importante, era casi moneda de uso, era muy importante y muy valiosa. Entonces, cuando decimos no tengo lana, acuérdense de ahora en adelante que tiene que ver con el valor que la lana ha tenido durante siglos, y por eso, bueno, pues aquí se utiliza de esa manera. Encuentran a Benito Martínez, tejedor de oficio y soltero de 29 años, con una mujer casada de quien nunca se revela la identidad, nunca. Y no se revela la identidad para evitar, y esto es una cita textual, malas consecuencias en su matrimonio. Tal vez era para protegerla a ella, pero sobre todo para proteger al esposo, que no sabemos nunca quién fue, de quién se trataba. Los encontraron encerrados en una pequeña habitación, solos y pecando, en pecado. Así lo dice nada más. Ustedes, pues bueno, ya pensamos lo demás. A la cárcel solo llevaron a Gertrudis, la sierpe, y a Benito, mientras que la mujer, esta desconocida, solamente acudió a rendir su testimonio. Ella no fue pasada a la cárcel, o sea, existía una cárcel de hombres y una de mujeres, y a la cárcel solamente fueron la sierpe, Gertrudis, y Benito. Los testigos, porque para el chisme pues nunca faltan, entre ellos vecinos y parientes, confirmaron que Gertrudis era pública, lenona o alcahueta, y la cita es que consiente en su casa hombres y mujeres indistintamente, cobrando de lo que ganan malamente, que llevaba a su casa hombres y mujeres de todas las clases, incluidos soldados y paisanos, y que se le llegó a ver en la plaza sentada entre las prostitutas públicas, pero utilizan otra palabra. Salió, y aquí después, esto también para los que nos verán o nos escucharán en el canal de YouTube del Colegio de Michoacán, porque esta y todas las demás charlas van a quedar grabadas y las podrán después consultar, volver a ver. Les voy a dejar como dato ahí, este artículo espero se publique muy pronto, y ahí sí vienen todas las groserías, ahí sí viene, para si quieren el contenido, el bueno, como dicen los influencers, pues vayan a mi Patreon, vayan al YouTube y consulten, lean el artículo, porque ahí sí está todo lo que voy no puedo decir por completo aquí. Entonces, incluso salió a relucir el caso de un religioso, o sea, un sacerdote,
de vida estragada, que significa como viciosa, y escandalosa, entre quienes frecuentaban la casa de la sierpe. O sea, había de todo, o sea, no había diferencia, eran de todas las clases y de todos los tipos. Los vecinos y los parientes estaban hartos, o sea, en los testimonios estaban cansados porque lo que ellos decían es que yo no tengo necesidad de estar viendo estos desfiguros. Dice, yo no tengo necesidad de estar viendo a toda esta gente saliendo en esas condiciones, enterándome de todos los chismes. Claro que sí les importaba y claro que eso les daba cierto poder sobre esas personas, pero también ahora en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, ese es un barrio que sigue siendo peligroso, difícil, complicado. Muy cerca del río. En Querétaro el río era, y si alguna vez tienen oportunidad de ir, era muy importante, ahora está muy disminuido, pero fue muy importante. Vivían cerca del río y su hijastra, Juana María Holguín, testificó contra la sierpe. O sea, ella se presentó y dijo que 5 años atrás de esta denuncia, Gertrudis la trató de ofrecer a un hombre mientras lavaba en el río. Ella se defendió y logró evitarlo, se escapó, porque a Gertrudis le daba igual, ella si veía cliente decía de aquí soy, y pues no logró, por suerte para Juana María, no logró ofrecerla a este hombre, pero lo que sí hizo es que en muchas ocasiones le reclamó a Gertrudis el vicio o torpeza de meter a su casa hombres y mujeres de todas clases, y aún en cierta ocasión Juana María, la hijastra, le hizo pedazos una vara en el cuerpo y le dio de bofetadas ciegas de la cólera de haberla visto una noche como a las 8 entrar a un congal o casa pública de prostitutas con un hombre y una mujer, y sacándola de allí la encerró en su misma casa. O sea, la relación entre la hijastra y Gertrudis era horrible, ya se daban de palazos, era una situación muy fea. Y no obstante, Gertrudis era el sustento de la casa, de la familia completa. Y esto va a ser importante, pero más adelante. Ahorita lo que les tengo que decir es que todo el peso de la ley cayó sobre Gertrudis. Ni a Benito ni a la otra mujer les condenaron a nada, pero Gertrudis se llevó 6 años en la cárcel pública, que las cárceles, si ahora son difíciles, en aquellos momentos eran, dependiendo del lugar, pero eran bastante feas, en condiciones muy difíciles. Entonces, además de eso, fue condenada a una cosa que se llama vergüenza pública. El defensor de Gertrudis le dijo al juez, implorando para que le bajara la pena, dijo, es que, bueno, pues esta mujer, Gertrudis, es una mujer ignorante, que no es capaz de conocer la gravedad de su delito y por lo mismo digna de que se le aplique toda indulgencia. O sea, que Gertrudis no sabía lo que estaba haciendo, que ella, bueno, pues como mujer no tenía idea, cuando está claro, todos los testigos lo dicen, sabía lo que estaba haciendo y estaba manteniendo a la familia, además se mantenían. El alcalde de Querétaro en ese momento se preocupó porque un evento como el castigo de la vergüenza pública podía desatar un movimiento más grande, pues de por sí ya está la situación de la guerra, de la rebelión, y con un castigo como el que les voy a contar de qué trata, podría despertar conmoción popular. En Querétaro parece que después del inicio de la guerra está todo controlado, pero ahora van a ver que no es así, estamos viendo que no es así, que había mucho peligro, el peligro era latente en Querétaro, y Querétaro falta por estudiar, eso también lo dejo para
para los estudiantes de historia, hay muchísimo para dar en Querétaro, mucha información, ojalá que puedan trabajar más. Y pues bueno, la audiencia, la tercera sala de la Real Audiencia le dice al alcalde de Querétaro que no le importa, que la verdad no le importa que le apliquen el castigo a Gertrudis, que a ellos les da igual, que lo importante es que se sepa que las autoridades de Querétaro tienen el control de la población, tienen el control de la justicia. No les importaba si eso desataba conmoción o no. Pues bueno, la vergüenza pública, en el caso de Gertrudis, porque variaba también según el lugar y el momento, pero para ella consistió en vestirla con un saco, no estoy hablando de un saco, sino con un saco, un costal. No sé si los han visto, esos costales de yute, donde se llevan cereales, se transporta chile, harina, lo que sea. Un saco de esos, nada más así encima, sin nada abajo, y ponerle una corona con la leyenda aquí, o sea, ponerle aquí, por alcahueta, con unas plumas en la cabeza para llamar la atención de la gente y custodiarla, la tropa custodiarla y llevarla a la Plaza Mayor para sentarla en un tablado junto a la puerta de las casas reales, o sea, como si la fueran a sentar allí en la plaza, en la plaza principal, ahí a un ladito. ¿Para qué? Para que vieran y fuera un castigo ejemplar. Miren lo que le pasa a esta mujer que se atrevió a abrir y tener una empresa de este tipo, un lugar, un negocio de este tipo. Y también para que los demás dejaran de utilizar los servicios que ofrecía la Sierpe, que seguramente no era el único lugar, pero sí era uno de los más conocidos. Aquí la cosa, y es que las leyes en la Nueva España, hay un dicho que se usa mucho y es que se acataron pero no se cumplen. El alcalde estaba muy preocupado, como ya les dije. Entonces el expediente no dice cuánto tiempo estuvo realmente la Sierpe sentada ahí. ¿Se cumplió, se acató la ley? Sí, porque la llevaron y la sentaron, pero no dice cuánto tiempo. Entonces no sabemos si fueron 12 horas o si fueron 15 minutos. ¿Por qué es importante? Porque son 15 minutos y nos la llevamos rápido a la cárcel pública, cumplimos con la ley, pero no nos metemos en problemas. Eso es muy importante porque la realidad local, o sea, lo que está pasando en cada lugar, lo conocen las autoridades locales. Cuando viene una disposición desde autoridades de más arriba, pues no saben lo que está ocurriendo exactamente en ese lugar. Entonces se cumple, se acata, pero se cumple y por eso se dejan esos vacíos tan importantes. Nos guste o no, el caso de Gertrudis es un caso de un negocio lucrativo. Tenía clientes de familias distinguidas, de todo tipo, y al final de cuentas era un trabajo. Incluso cuando era parte de sus propios desenfrenos, porque ella también salía borracha, perdida de ahí, de muchos lugares, pero era un trabajo. ¿Qué tan moral o qué tan correcto fue? Bueno, pues era un negocio. Lo que sí expone este caso de la Sierpe, entre otras cosas, es el tema del trabajo de las mujeres. O sea, hay que pensarlo de manera diferente al siglo XXI. ¿Por qué? Y ahora les presento el caso. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Siguen aquí? Bueno, ya saben. Si se los presento en TikTok, yo creo que va a ser mejor, ¿no? Si se los presento, pues no. Aprendan a escuchar por más tiempo y a mantener la atención. Este es un buen ejercicio para ustedes, aunque no lo crean. Petra Romero es un caso excepcional. Y ahí está un documento de los documentos que los historiadores revisamos
diariamente, si es posible. Son documentos maravillosos que revisamos una y otra vez, pero pasamos de largo frases como la de Petra Romero. Ahí les va el caso. Esto ocurre en León, en la Villa de León en aquel momento, en el barrio del Cuecillo, el Cuecillo que ahora por cosas de redes digitales se ha vuelto un barrio muy popular, ya la mayoría del país lo conoce, pero bueno, este barrio que sigue siendo un barrio conflictivo, ahí en ese caso matan a Mariano Báez, lo mata Antonio Torres, le hace una herida debajo de la tetilla, seguramente la tetilla izquierda, pero no lo dice, y mandan traer mandan llevar más bien a Mariano Báez a la casa de Petra Romero. Y como dice ahí, inteligente en cirugía. Quien viéndolo no se determinó a curarlo, porque ya estaba de más, estaba muerto este hombre. Y Petra Romero, inteligente en cirugía, imagínense lo que eso significa. No está diciendo curandera, no está diciendo hierbera, está diciendo una mujer que sabe de medicina. Además son oficios y son trabajos, actividades, profesiones casi siempre atribuidas a hombres, pero estamos viendo que no es así. Y esta es una línea que seguramente revisaron muchos otros historiadores, pero que pues tocaba que la viera yo y que les contara, que incluso cuando yo la vi dije, sí es Petra, dice, está hablando de una mujer. Claro que sí, es una mujer que además tiene la autoridad suficiente como para que el juez la mande llamar y diga y dé su testimonio sobre lo que va a pasar con ese hombre. ¿Va a sobrevivir? ¿Se va a morir? ¿Dónde están las heridas? Porque como ahora se necesita una prueba jurídica de lo que pasó, una prueba forense. De manera que Petra tenía seguramente no es que seguramente, sino es que sí lo que tenía era la autoridad y tenía el prestigio para atender este tipo de casos. Probablemente no era su único trabajo, probablemente tenía muchos otros, como hasta el día de hoy. Las mujeres tienen una y muchas actividades porque no alcanza con una. Y sobre todo en tiempos de guerra, cuando los hombres han muerto, se han ido, han huido, y ellas se quedan como las cabezas de familia. Ahora voy a pasar a hablarles de las denuncias de conductas inapropiadas y censurables de muchas esposas. Voy a hablar solo de algunos casos, pero son muchos los que hay. De malos tratos, solicitudes de divorcio y mujeres acusando a sus esposos de hermafroditismo, de impotencia, de adulterio y de todas las cosas que se imaginen. Es decir, el divorcio, que no es lo mismo que ahora, porque el divorcio en ese momento es la separación de los cuerpos, pero el vínculo matrimonial no se deshace. Ese vínculo se mantiene hasta el fin de los tiempos, porque es un sacramento que se hace directamente entre los involucrados y Dios. Pero sí se podían separar porque no se cumplieran las obligaciones del matrimonio. Entonces se presentaron tanto hombres como mujeres, no eran nada más los hombres los que se presentaban. Cuando se presentaban las mujeres, también salía casi siempre una tercera en discordia, la amante. A veces también había lamentablemente bebés, abortos o nuevas vidas, niños, producto de una relación ilícita.
Y también había casos como el de Casimira Bautista, una india cacique, que cacique es un nivel de autoridad dentro del pueblo de indios, contra su marido José Mateo Sánchez, por golpearla y hacerla pasar hambres. Pero lo curioso aquí es que aguantó 40 años de golpearla y de tratarla, de mantenerla con hambre. ¿Cómo aguantar 40 años? Pero la verdad es que esos casos siguen ocurriendo ahora, o sea, todavía hay matrimonios donde sufren muchísimo y siguen juntos y no logran separarse por las razones que sean. No vamos a cuestionarlo ni lo vamos a tratar de entender, pero pues Casimira aguantó más de 40 años del engaño con María Guadalupe Rendona, otra india del barrio de San Sebastián. Casimira ya se había quejado previamente con los jueces, pero aunque reprimieron la conducta de José Mateo, no lograron impedir que continuara con los malos tratos y viviendo en adulterio con María Guadalupe. Sin embargo, este tipo de denuncias de las mujeres pues no son a sus cónyuges, no son menores, hay muchas. Y en el caso de Casimira tuvo que recurrir a una última instancia, que es acusarlos de hechicería. Dijo, bueno, a ver si los acuso de hechicería y así me hacen un poquito de más caso y logro que se separen. Es recurrir a otra manera. ¿Por qué? Porque no es que no lo hubiera intentado, lo intentó, no sabemos cuántas veces, pero no logró llamar la atención necesaria. Hay más casos así, pero al revés, es decir, donde es el hombre el que solicita el divorcio y denuncia relaciones ilícitas de sus parejas, es decir, el adulterio femenino. Por ejemplo, Francisco Trinidad Jalpeño, un indio vecino de la ciudad de Querétaro también, que abrió denuncia contra su mujer Josefa Marga, india del mismo lugar, con quien llevaba también, como en el caso que ya vimos, menos de un año de casados. Y en ese menos de un año, las infidelidades de Josefa ya eran, bueno, de unos límites poco razonables para Francisco, por lo menos porque declaró que se había fugado ya, Josefa se había fugado en 5 ocasiones previas. Y en esas ausencias, se iba de entre 7 a 8 días, pero ya al final hasta 11 días. O sea, ella agarraba sus cosas, se iba, no le importaba, y claro que se iba con hombres, lo dice así Francisco Trinidad, y estaba sumamente descontento, pero no le hacía nada, no pasaba nada con esta mujer porque, y él mismo lo dice, cito, es parienta de los indios republicanos y justiciales y ha salido siempre victoriosa de sus tropelías. O sea, tenía las influencias necesarias para salirse con la suya e irse en menos de un año con hasta 5 o 6 veces con diferentes hombres. Entonces, por un lado está una mujer aguantando 40 años de engaños y por otro lado hay otra mujer que se va en menos de un año con 6 hombres distintos, estando casada. Es decir, hay de todo. La desconfianza sobre la aplicación de la justicia no correspondió pues a uno de los sexos nada más, ¿no? Margarita Martínez, india principal de Querétaro, que no es lo mismo principal que cacique, es decir, principal tiene una autoridad dentro de la jerarquía del pueblo de indios y siendo autoridad del pueblo de indios se presentó a denunciar a su esposo José María Maltos. Ahí vemos una pareja, una familia con la ropa también tradicional. Bueno, se presenta a denunciar a su esposo, acusándolo de soltar enteramente las riendas al torrente de sus desenfrenos por su embriaguez consuetudinaria y a todo género de vicios, por golpearla, despreciarla, abandonarla y vivir en concubinato con una viuda. Pero
el hecho de que su marido fuera hermano de uno de los jueces de la ciudad impidió que lo llevaran a prisión. Bueno, les voy a presentar esta imagen que encontré en el Archivo General de la Nación, aunque no corresponde a la región. Ahí está un caso de adulterio. Bueno, esto es Cuautla, en el actual estado de Morelos, y está una mujer, bueno, vemos ahí un hombre como en cuclillas, y a una mujer que le está gritando de cosas, y vemos ahí como está como una canasta con tortillas, con un platito, él tiene el sombrero en la mano, y ella está aventándole el caso de las albóndigas, la cazuela de las albóndigas. ¿Por qué? Porque él llegó a la casa y le dijo, ay, no tengo hambre, ya me voy con permiso, pero sí se fue a comer las albóndigas de María Hernández, y entonces la esposa, enojadísima, lo encuentra comiendo la comida de la otra, no solo el hecho de estar con la otra, sino comerse la comida de la otra. Albóndigas se siguen haciendo y peleas como estas siguen ocurriendo, lamentablemente. Bueno, estos son algunos de las armas que se utilizaban, si las alcanzan a ver. Esa es una espada, y voy a cerrar con el último de los casos, uno de los casos muy, muy interesante, que es el de una mujer, y esto ya va aumentando el nivel de agresividad. Es una mujer, María Antonia, esposa de Isidro el músico, quien atacó a Máximo López Calzonsi, regidor de Querétaro, e incitó una sonada, es decir, un ataque, digamos, planeado contra Máximo López Calzonsi por cambiar de bando constantemente. Lo apedrean. Él estaba sobre su caballo, y aún así María Antonia, con una de estas armas que les muestro aquí, un belduque, se lanza contra Máximo y va a darle al corazón. Su intención era darle al corazón, pero Máximo levanta el caballo y le logra dar solo en la rodilla. Una mujer atacando a un hombre sobre un caballo. Imagínense la altura, aunque no fuera un caballo alto, de todas maneras los caballos son armas letales. Y se lanza porque ella es la que organizó todo el ataque. Es la principal instigadora y es quien ataca violentamente al pobre caballo y pues también a Máximo. Al final no la castigan, no sabemos cuál es el final, pero lo que sí es seguro es que no se llevó el castigo, a pesar de que Máximo tenía suficiente autoridad. Bueno, hay más temas que quiero que se queden espero para el próximo año, para que podamos continuar hablándolo, pero voy a cerrar diciendo que tanto partir de la visión, es una visión ambigua, ¿no? Y partir de las dos visiones de las mujeres, como sexo débil o como la peor clase de delincuentes, es alejarnos de la realidad en la cual vivimos como seres humanos, ¿cierto? Porque vivimos en esa constante dualidad, en esa constante discordancia, y entonces la verdad es que es negarles el derecho a ser sujetos históricos propios de su contexto a las mujeres y a cualquiera. Nuestro trabajo como investigadores de la sociedad y como historiadores consiste también en vincularnos con otras personas en otros tiempos y en otros espacios. Entonces, ante la violencia del pasado y la presente, las mujeres han resistido con la misma valentía y han atacado con la misma voracidad que cualquiera, han prevalecido juntas y han sido su propio verdugo a la vez. Disimular o tratar de disminuir su brutalidad, sus violencias y arrebatos, las invalida tanto como no admitir su aguda sensibilidad e inteligencia.
Estas mujeres de finales del siglo XVIII y XIX, prevaleciendo una guerra tan cruel, no necesita que hablemos por ellas, sino que hablemos con ellas, y que en una frase entre tantas otras de un documento criminal encontremos temas que no pasen desapercibidos, o sea, que las veamos ahí y que ese sea el fundamento para sus respuestas a nuestras preguntas del siglo XXI sobre las mujeres. Y con eso termino, hablando de tantas cosas.